la venida del Señor, pero eh, de todos modos, el Señor ha de volver. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay tiempos que caracterizados, ¿no? Bien caracterizados en la Biblia de su venida, anticipatorios. No se puede dudar que ahora estamos en la gran rebelión contra Dios, contra la ley de Dios, contra la fe, contra la moral cristianas. Y esto no solo en el mundo, porque lo del mundo es de esperar. El mundo ha sido siempre antagónico, sino dentro mismo de la iglesia, de cierta iglesia. ¿Y de dónde procede la apostasía en el seno de la iglesia? Pues de la contaminación, una contaminación astuta, constante del modernismo. Llamémoslo a todo ese movimiento modernista, ¿no? Puede, bueno, llamarse también neomodernismo, pero en definitiva progresismo, pero todo fue caracterizado primero como modernismo. Hay que remontarse al siglo XIX para ver cómo comienza a infiltrarse y cómo los papas lo detectan. El modernismo ataca la doctrina, la fe, la moral, afirmando que los dogmas no son de carácter divino y por tanto son inmutables, son simplemente humanos, eh, es decir, que pueden mudar, que están influenciados por la cultura de su tiempo, por el contexto histórico. Se cuestiona la misma Sagrada Escritura, los hechos sobrenaturales, no se los tiene en cuenta, es decir, se buscan explicaciones racionalistas, naturalistas, eh, por lo tanto no habría verdades reveladas de carácter infalible, es decir, no hay absolutos para ellos. Los dogmas, al dejar de ser tales, y evolucionar, entre comillas, con el tiempo, eh, no la comprensión, porque la comprensión sí, uno puede tener con el tiempo una mayor comprensión de un dogma, pero el dogma es inmutable. En cambio, para ellos no, deja de ser dogma, se entran lleno en el reino del relativismo, de ese relativismo condenado, bueno, denunciado y condenado por el Papa Benedicto. Y al modernismo, los papas lo condenaron, y muy especialmente el Beato Pío Pío IX, noveno, con el sílabus de 1864. Y también San Pío X con la encíclica Pascendi de 1907, quien llamó al modernismo síntesis de todas las herejías. Ciertamente, porque se encuentra en este modernismo el gnosticismo, el arrianismo, el semiarrianismo. El gnosticismo fue la primera herejía, ¿no? El nestorianismo. El modernismo, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, o que hablan de hecho que no fue histórico, ¿eh? Si no fue histórico, entonces ¿qué fue? Metahistórico, no se sabe qué fue, que la resurrección no fue tal, que, que Jesús, en el fondo, lo que están diciendo que era un hombre como cualquiera, y comienzan a atacar a la misma Virgen, ¿no? La virginidad perpetua de María, que no es tal, que según las escrituras fue virgen antes del parto, pero no en el parto, ni después del parto, pues no está dicho ahí. Y entonces, si la Virgen es una mujer como cualquiera, Jesús es un hombre como cualquiera. Todo eso es atacar a la Virgen. Es decir, la Mariología está inserta en la cristología. Tú atacas a María y estás atacando a Cristo. Entonces, eliminan toda sobrenaturalidad. No existe milagro de Jesucristo, ni necesidad, dicen ellos, de resurrección. Es decir, parece que la salvación, si Cristo no hubiera resucitado, igual, ¿no? Son todas artimañas eh, diabólicas. Se elimina a Dios de la vida, en definitiva, atacando los dogmas, atacando la Sagrada Escritura como fuente de revelación, desconociendo la sagrada tradición, porque para ellos no cuenta. ¿Qué queda? Nada, nada. Queda la ciencia entre comillas, o sea, el cientificismo, lo puramente humano. Queda el darwinismo, el relativismo, teorías, conjeturas, llamadas científicas. La ciencia constantemente está en prueba, es la ciencia positiva.
y constantemente son pruebas que hoy, bueno, una teoría sí parece que funciona, pero mañana no. Bueno, y una de las proposiciones condenadas por el sílabus de Pío IX, la número 64, son 80 las proposiciones que eran justamente proposiciones, lo que decían los modernistas, era esta, la afirmación modernista, que el progreso científico exige que los conceptos de la doctrina cristiana relativos a Dios, a la creación, la revelación, la persona del Verbo encarnado y la redención sean reajustados. Es decir, la ciencia ha avanzado y todas estas cosas que se decían en su momento hay que reverlas porque, claro, no se sabía, no se tenía el conocimiento que tenemos ahora, entonces podemos rever y hay que reverlo, hay que reajustarlo. Es decir, no hay absoluto. Y si uno quisiera medir el grado de apostasía actual, porque yo estoy hablando del pasado, pero ahora, ¿por qué digo que podemos afirmar de que es general y es grave? Si uno quisiera demostrar esta aseveración, que estamos inmersos en un diluvio de apostasía, basta entonces el ejemplo de todo lo que se vivió durante el lockdown, es decir, durante el confinamiento. Me refiero a la imposibilidad de acceder a los templos, porque estaban cerrados. No se administraban los sacramentos, recordemos, no se podía. Importaba la salud corporal, no la del alma, la salvación. ¿Quién hablaba? ¿Quién habla de salvación? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es la última vez que has escuchado hablar de salvación, hablar de castigo, hablar de infierno? Sí, apostasía es cuando deja de ser la preocupación principal, la salvación de las almas, y se cambia salvación por salud, salud de los cuerpos. La palabra es la misma en latín, salud, ¿no? Bueno, la salud del alma, que es la salvación, por la salud de los cuerpos. Es decir, el agua bendita en las pilas se cambia por hidrogel alcohólico, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y se hace, bueno, la Eucaristía posible vehículo de contagio, con mucho mostrar a las personas, a los fieles, que me estoy poniendo el hidrogel, ¿no? No sea cosa que te contagies, que Dios te llama, porque ¿quién convoca a la Santa Misa? No somos autoconvocados, somos convocados por Dios. Y entonces Dios te convoca para que te contagies, ¿no? Además con la Eucaristía. Cuando eh, estamos prontos a asistir a necesidades corporales, olvidando las del espíritu. Lo primero es la salvación, y junto a la salvación, claro, la iglesia siempre se ha ocupado de los que tienen hambre, de los que están, bueno, siempre los ha asistido. ¿Quién sino la iglesia? Y luego tuvimos aquella parafernalia de guantes, de hidrogel alcohólico, hasta pinzas, todo absolutamente blasfemo, todo es apostasía esto. Durante el confinamiento no se podía confesar, no se podía recibir la unción de los enfermos, no se podía recibir la Sagrada Comunión. Durante ese periodo, por primera vez en la historia, no se celebró públicamente la vigilia pascual en 2000 años. Los templos cerrados. Fue señal elocuente de la total pérdida de la fe en Dios, reemplazada por la fe en la ciencia, una fe humana. ¿Qué es fe? Fe es creer algo a alguien por la autoridad de ese alguien. Entonces ya no es la autoridad de los apóstoles, no es la autoridad de la iglesia. Yo dejo de creer en eso y creo más bien en lo que me dice la OMS o lo que me dice algunos científicos o disfrazados de científicos. ¿Y quiénes se apresuraron a cerrar las iglesias? ¿No fue acaso la jerarquía? Fue eso. Hubo, por supuesto, casos honrosos, excepcionales, ¿no? Obispos que se negaron a cerrar las iglesias y sacerdotes que se negaron a dejar de celebrar con fieles y de administrar los sacramentos. Eso ocurrió, pero fueron excepciones. La mayoría acató las medidas autoimpuestas. En realidad, fueron medidas que se puso la misma iglesia. Es decir, antes que dijeran, incluso me he enterado en otros casos, que la autoridad civil decía, no, déjenlas abiertas. Y no, las cerraron.
Y después, claro, las autoridades también dijeron, bueno, cerrar, y también. En Polonia, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Polaca dictaminó que la comunión sería en la mano cuando vino todo el tema ese, ¿no? Y que sería en la mano. Pero los fieles se quejaron, y ante los fieles que se quejaron tuvieron que dar marcha atrás. Entonces solo la comunión fue en la mano a aquellos que lo pidieran. Y algunos lo pedían, sí, pero yo creo que la mayoría no. Lo que nos tocó vivir en el 2020, todo esto que comento hacia el pasar, digo yo, me pregunto, ¿no? Y debemos preguntarnos, ¿se ha visto un signo de los tiempos en esto? ¿Se ha visto en toda esa pesadilla, un íncubo, una advertencia de Dios para que nos enmendemos? Hemos sacado la conclusión que en cualquier momento puede volver a ocurrir o agravarse, porque esto lo permite Dios, no es que lo quiera, pero lo permite. ¿Y por qué lo permite? ¿Qué nos está diciendo? Cuando casi toda actividad estaba prohibida, solo recordemos que dejaban lo que las autoridades civiles interpretaban que eran impostergables, que necesidades, como obtener alimentos, medicinas, e incluso también lo veían como importante e impostergable el paseo de perros, comprar tabaco. En tanto se cerraban y permitían que se cerrasen iglesias. Eso no era importante, eso no era impostergable. Ahora digo, ¿no son estos signos? ¿Por qué los católicos no gritaban para que se les devolvieran los sacramentos, que se abrieran las puertas a las iglesias? ¿Qué era esa pasividad, esa falta de reacción de una y otra parte, sino la evidencia de esta gran apostasía? Dios no importa, es prescindible, la salud del alma, o sea, la salvación no importa, importa salvar la piel, no el alma. Si fuéramos capaces de leer los signos de los tiempos, también leeríamos en todo lo que está ocurriendo un juicio de Dios implícito. Y lo que ocurrió, ¿no? Que nos pone ante nuestros ojos. Es como si nos dijera, juzgad vosotros mismos. Lo vivido en otro tiempo que hubiera sido, eso también, ¿no? Hubiera abierto las puertas enseguida, agolparse frente al Santísimo, al Señor, pedir que se hagan rogativas, que se hagan, que salga el Santísimo a las calles, que se hagan procesiones, nada de eso. Por lo tanto, esto vivido debemos considerarlo parte de una gran prueba proveniente de la misericordia de Dios, para que comprobemos dónde están puestos nuestros ojos, en el hombre, en su ciencia, en uno mismo, en los políticos. ¿Tienes miedo y miedo de qué? ¿A quién? ¿No tienes miedo de perder tu alma? Comenzamos a vivir algo nuevo. El control al que estamos sometidos, es decir, la forma burda, grosera, ni siquiera se cuidan las formas en que fueron impuestas y siguen siendo medidas restrictivas, controles, personas tratadas como si fueran animales y todo tipo de tropelías. Porque por encima de todo se logró que el miedo, que es ciego, que es imbécil, pudiera apoderarse de muchos. Y desalojado Dios de la vida, cuando solo cuentan las cosas, entonces sin las cosas solo queda que la desnudez, que se vuelve trágica, porque Dios no está o porque Dios es un Dios que está trayendo esos males. Y poco se ve que haya habido conversiones después de las experiencias estas, porque no, sí ha habido, pero vivimos una tragedia, pero no por la que ha desatado el virus o las guerras, estas guerras, ¿no? Sino por los pecados que se acumulan y que claman al cielo. Los pecados que se han convertido en derechos, aborto. Y cuando la iglesia calla, se puede dar mayor apostasía. Es decir, cuando deja de iluminar, de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿qué pasa? ¿Puede dejar Dios que todo esto continúe?
Estamos ante ahora un escenario de guerra, ¿no? Y muy preocupante, evidentemente, porque si preocupaba Rusia y Ucrania, y donde estaba metida la NATO, estaban metidos todos indirectamente, pero estaban metidos detrás de Ucrania, y era un enfrentamiento de bloques, se estaba ya perfilando cada vez más, pues ahora es mucho peor con el Oriente Medio. Es decir, un escenario de guerra que se puede extender a toda la tierra en cualquier momento y que da pavor. Pero lo mayor de todo es el alejamiento de Dios, puesto que el resto es solo consecuencia. Todas las calamidades de las guerras son consecuencias. La Virgen lo dijo en Fátima. Si no se convierten, Dios mandará otro castigo. Y fue la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no se puede decir. ¿Cómo vas a decir esto? ¿Mm? Hay que decirlo. ¿Qué quiere escuchar que lo escuche? Es la consecuencia de la rebelión contra Dios lo que está pasando. Las terribles ofensas que continuamente se le hacen. La gran apostasía es cuando la iglesia misma relega a Dios, a Jesucristo, se lo compara con Mahoma, con Buda, cuando no es el único salvador. Posible salvarse sin Cristo, hay otros caminos. Los judíos se salvan, aunque no lo reconozcan a Jesús como el Mesías. Como lo que se dijo en la declaración de Abu Dhabi. ¿Qué se dijo? El pluralismo, la diversidad de religión. Diversidad de religión, después dice color, sexo, raza y lengua, pero la diversidad de religión son expresión de una sabia voluntad divina. Es decir, que la diversidad de religiones es querida por Dios. Además de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Cuando la fe en Dios se extingue, el modernismo se apropió del magisterio de la Iglesia. Se perdió hace mucho la visión sobrenatural y la esperanza mayor en la espera del Señor que ha de venir. Pues digo, la parucía, no sé, no vendrá, no sé, el año que viene, pero esa tensión que tenían los primeros cristianos se perdió. Si acaso esos ejemplos de apostasía no fueran suficientes, entonces tenemos para rematarlos ante nosotros las propuestas del sínodo sobre la sinodalidad, instrumentum laboris, lo que se ha ido, perdón, lo que se ha ido ya viendo en el sínodo de Alemania. Y ahora un sínodo no ya de obispos, como ha sido siempre, sino de obispos y laicos. La idea de sinodalidad en sí misma está introduciendo el concepto de democracia. Bajo ese nombre, sinodalidad es democracia, en una institución que es jerárquica, por fundación, porque así lo quiso Cristo. Como dijera, a ver, en vez de decir Jesús lo que dijo y lo que hizo, es como si hubiera dicho, a ver muchachos, voten mi propuesta de leyes y decidan entre ustedes cuál es la importante, si quitan esta, ponen otra, y quiénes serán los apóstoles, y quiénes enviarán, y si alguien los preside, pongamos a la votación. Absurdo, ¿no? Es urgente que se vuelva a Dios. Y los que ya caminan hacia Dios deben acortar distancias, apresurar la marcha, caminar más, estar aún más cerca de Dios, todos nosotros. Porque todos nosotros estamos llamados a cooperar en la obra de salvación. ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo obramos junto a la salvación que el único Salvador ha hecho, ¿no? Pero que ha querido que nosotros tengamos nuestra parte, con nuestros testimonios, con el anuncio de la verdad, con nuestras oraciones en las que intercedemos por los demás y en las obras de reparación, en el sufrimiento que podemos ofrecer, en las penitencias, ¿eh? Las privaciones. Estamos ante el desatarse de acontecimientos terribles, inimaginables. No digo nada nuevo, pero hay que decirlo porque las personas están como aturdidas. Y la razón es tristemente sencilla, no hay conversión. Importa, eso sí, que no haya guerra, no que haya conversión a Dios. Y entonces, si eso no importa, que haya conversión a Dios,
pues habrá guerras y cosas más terribles aún. Y ya se ve lo que puede ser un arma, por ejemplo, biológica. Este es un tiempo de apostasía. Tiempo, como decía el gran padre Leonardo Castellani, de la adulteración de la religión verdadera, convertida en gran ramera. Tenemos las dos mujeres, ¿no?, del Apocalipsis. La mujer, con mayúscula, que es María, pero que también es la iglesia, y la gran ramera, la antiiglesia, como diría el cardenal Wojtyła. Estamos ante el apogeo del misterio de iniquidad, que es la exaltación del hombre y el odio a Dios. Y el fiel católico está llamado a combatir por la fe, a santificarse, a aprovechar todas las gracias que Dios está aún dando, a ser instrumento de salvación, a crecer en el amor a Dios y en las virtudes de la humildad, de la pobreza evangélica, de la castidad, de la pureza, a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Y para ello qué? Oración, mucha oración. Mucha oración y mucha vigilancia. Y entre las oraciones, la que está privilegiada, el Santo Rosario. Buscar refugio en el corazón de Cristo. ¿Cómo? A través de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nosotros ahora iniciamos una vez más, otra 33 días de camino para la consagración al Corazón Inmaculado de María, para ser de todo de Cristo, ¿no? Y eso será la consagración será el 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa. Todo católico está llamado a fortalecer la fe y a adorar a Dios, adorar. Y adorarlo en reparación también. Ahora, no debemos inquietarnos. No, eso no. Preocuparnos y de caminar, como nuestro Señor nos manda, sin desviarnos ni atemorizarnos. Hay que caminar hacia el Señor. Si te has quedado atrás o torciste el camino, debes regresar al Señor. Debemos todos de ponerlo en el centro de nuestra vida, vida personal, vida familiar, vida de la iglesia. Hemos llegado al límite donde queda la desnuda evidencia que sin Dios, sin regreso a Él, vamos a la ruina, a la destrucción total. Y en todo esto, habiendo tomado el camino contrario a la fe, a la salvación, ¿qué ha pasado? El centro de todo ha sido la Eucaristía. Se la ha cosificado, banalizado, se la ha ultrajado, se la ha hecho, como decía antes, posible vehículo de contagio. Y por supuesto, el culto, donde se bastardea el misterio, se piden gestos de adoración, se pisotea la fe, la moral cristianas, mientras la mayoría de los pastores callan. Y esto no lo podemos seguir haciendo impunemente. Ahora, ¿cómo nos defendemos o cómo nos preparamos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Buscando refugios? No, hay muchos que buscan refugios. Ahora, ¿cuáles refugios? ¿Acaparando víveres? Los refugios son la Eucaristía, el corazón de María que nos lleva al de su Hijo. Los víveres son fundamentalmente los sacramentos, la oración y el ayuno. Se sobrevive en el Señor, con María, con San José, con todos los santos, en estado de gracia y en continua oración. Por eso vamos a ver, voy a dar algunos puntos, 10, 11 puntos. ¿Qué debe hacer el fiel católico? Primero, permanecer en estado de gracia. Confesarse bien, hacer buenas confesiones y confesiones asiduas, frecuentes. Vivir según los principios del Evangelio. Y en todo esto tengamos siempre presente el perdón que pedimos, el perdón que suplicamos a Dios cuando pecamos, el perdón que pedimos al hermano cuando lo hemos ofendido y el perdón que damos a otros cuando hemos sido nosotros los heridos. Seamos misericordiosos. La misericordia tiene la mejor parte, dice Santiago en su carta. Perdonemos, no guardemos rencor.
Renunciemos a la envidia, a los celos humanos, claro, a todo sentimiento negativo. La otra cosa que recomiendo particularmente es hacer silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tener momentos de silencio de adoración, de contemplación, de meditación, pero también hacer silencio, no escuchar al mundo, ni tampoco al mundo de los videntes y maestros, porque la inmensa mayoría son falsos y los confunden y desvían. Cuidado con eso. Suenan lindos, mira que, pero ¿cómo va a ser falso si me habla de rezar el rosario, si me habla de la adoración, si escriben libros sobre la importancia de la adoración perpetua incluso? Falsos. No importa, porque te quieren desviar, te van a traer con todos esos oropeles, pero al final te van a desviar. No hay que dejarse engañar. Claro, si te vas a meter y a ver, dijo esto, a ver, esto otro dice, a ver, 3 días, a ver, 3 años, a ver, qué sé yo. En caso de duda, no perseverar en la lectura, en la información esa. Mira que el enemigo, Satanás, es especialista en la curiosidad. Eva fue curiosa. Otro tema es leer los evangelios, el catecismo. Eso uno lo prepara. Hay que leer la lectura constante, diaria, al menos del catecismo del compendio. Estar vigilantes, porque en la iglesia hay falsos pastores, hay falsos maestros. Discernir confrontando con el magisterio perenne de la iglesia. Si me dicen algo que, no, ¿qué me quieres vender? Rezar, eso es una de las primeras cosas, con el corazón. Es decir, poniendo el corazón en la oración, no una oración distraída. Pongo todo mismo. Yo mismo me pongo en la oración. Imperativo es rezar diariamente el Santo Rosario. Estaba mirando justamente algo, ¿no? En todas las apariciones de la Santísima Virgen, en Fátima, en cada aparición de Fátima, pidió rezar un terzo, es decir, la tercera parte del Rosario, porque el Rosario eran 3 partes, ¿no? Es decir, toda una corona de misterios. Cada vez pidió lo mismo, para que se acabara la guerra, para esto, para aquello, pero pidió siempre. Así que mínimo una corona de misterios y mejor más de una. Participar en la celebración de la Eucaristía asiduamente, si es posible todos los días. Adorar al Santísimo al menos una vez a la semana, si es posible todos los días. Mucho mejor. Resistir a caer en compromisos con el mundo. Rechazar el error, repudiar la falsedad. No apartarse de la sana doctrina, del magisterio bimilenario. El Papa, Santo Padre, Juan Pablo II, dejó documentos magníficos, encíclicas como Redentor Hominis, que es Jesucristo, Redentor del hombre, Dives in Misericordia, Dios rico en misericordia, Dominum et Vivificante, sobre el Espíritu Santo, Redentoris Mater, sobre la Santísima Virgen, Veritatis Splendor, sobre los fundamentos de la moral católica, Evangelium Vitae, el valor de la vida humana, y la última, la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que la Iglesia vive la Eucaristía. Lo dejó como legado, yo creo. Y después sus exhortaciones apostólicas, como Christi Fideles Laici, sobre la acción de los laicos en la Iglesia, Familiaris Consorcios, sobre la familia, pastores Davo Vobis, sobre los sacerdotes, pastores Gregis, sobre los obispos, y cartas apostólicas como Salvifici Doloris, sobre el valor del sufrimiento. Es que es impresionante. La Veritatis Splendor, por ejemplo, es una de las encíclicas que pone luz sobre la verdad de la moral católica, saliendo al encuentro del error, ¿no? De ciertas moralistas que desvían. Y en tal sentido también las encíclicas, bueno, ¿qué dice Veritatis Splendor? Habla de los actos morales intrínsecamente malos, cosa que ahora están diciendo que no. Y en tal sentido también las encíclicas anteriores,
de Humani Generis de 1950 del Papa Pío XII, que leyó con falsas opiniones que amenazaban socavar los fundamentos de la doctrina católica. Humane Vitae, siempre recordada del año 68 del Papa Pablo VI, que reafirmó la enseñanza de la Iglesia sobre la contraconcepción y que, bueno, rechazado por medio mundo, ¿no? Otro tema que debe hacer un católico, un fiel católico, reparaciones eucarísticas. Eucarísticas a través de qué? De misas y de oraciones. Reparaciones porque por todos los sacrilegios, por todos los ultrajes, por todas las indiferencias, como le enseña el ángel de Portugal a los niños, que se comete contra Dios, contra todo lo que es santo. La reparación es impostergable. Y en todo, ser fieles a nuestro Señor. Abjurar de los ídolos, del falso ecumenismo. Cuidado con ese falso. Si no está puesto Cristo en el medio, si se saca de lado la Eucaristía y la Virgen, adiós. Eso, ese ecumenismo es falso. Cuidado con los esoterismos, la nueva era que está por todos lados, que se mete en la gente, que se pone las mujeres colgando ahí un colgante para llamar a los ángeles. Eso es nueva era, por favor. O bautizar a los ángeles, eso no se debe nunca hacer. Digo, se me están ocurriendo algunas cosas, ni que hablar, bueno, hay tanto, ¿no? Espiritismo, ouija, no sé, de todo. Hacer sacrificios, hacer penitencia, ofrecer sufrimientos, ofrecer los inconvenientes. En vez de quejarse, bueno, me fue mal, no salió nada como quería, bueno, Señor, yo te lo doy. Tú sabrás qué hacer, no lamentarse. Y sobre todo, lo más importante, que debería ser lo primero, amar, amar. Ese es el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todos, y amar a los otros. Rescatar de la lejanía en que hemos puesto a las personas a la proximidad del prójimo, hacerlo prójimo. Y bueno, aquí está todo. Seguramente me olvido de cosas, pero bueno, yo creo que fundamentalmente está aquí. Sí, le agradezco, padre. Estaba escuchándole porque obviamente habíamos solicitado que las preguntas las enviaremos a usted por correo para que tengamos la oportunidad de un segundo programa. Pero no Sí, quisiera dejarle ir, ahora usted que está cerca de la tierra de la Santísima Virgen María, bueno, Fátima. sí. Hay muchas cuestiones que se han planteado, nos hemos preguntado. No hay una respuesta objetiva, obviamente, pero quisiera hacerla a usted. En, en Fátima se habló de que solo Portugal conservará la fe. ¿Cómo tomar esto ante, obviamente, los otros continentes, ¿no? Los otros países? Bueno, el tema es que, a ver, hoy pareciera que no es tan así, ¿eh? Porque se ve, no se ve eso que la Virgen había dicho. Pero parece que creo que se llama Subolear de María, algo así, ese libro que hicieron las Carmelitas de Coimbra, donde comentan cosas que decía la Sor Lucia. Y parece que eso es muy relativo, porque al votar además Portugal sobre el aborto, se rompe eso, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está el dogma de la fe? Yo creo que lo que intentamos hacer, bueno, por ejemplo, Capilla de Oración Perpetua, es hacer posible que eso que pidió la Virgen sea. Hay seguramente, como siempre, un resto, ¿no? El resto fiel, aquí hay una gran religiosidad en las personas, ¿no? En el pueblo de Dios. Entonces, eso sí, podría aludir a eso, pero lamentablemente no se ve, ¿no? Eh, en fin, no, es que no lo vemos, no lo vemos. Así es. Bien. Bien, padre, yo creo que nos ha dado usted una charla magistral. Tenemos que, obviamente, digerirla despacio, porque hay muchos temas que debemos reconsiderar, especialmente a todo lo que nos recomienda, que es algo necesario, ya que justamente habíamos hablado que antiguamente
eran los sacerdotes nuestros formadores. No necesitábamos tanta penetración en la Sagrada Escritura, que algunos parecemos ya protestantes, porque solo es lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, olvidamos magisterio, tradición, etcétera. Y ante toda esta confusión, ya no tenemos una guía. Es desafortunado, no hay. En muchos países la gente nos pide a dónde pueden ir, a qué sacerdote acudir. Se ha no solo suavizado, sino tergiversado la verdad de siempre. Entonces, la desesperación de muchos en España, en Chile, México, es tremenda. Y es lo que tratamos de defender en el canal, a ustedes como representantes de Dios, los sacerdotes, que obviamente nos den una luz ante tanta oscuridad. Y usted lo ha hecho esta noche, le agradezco infinitamente. Y ya subiremos el video el día miércoles al canal y las preguntas le haré llegar a su correo para que podamos planificar el próximo encuentro, querido padre. Perfecto. Bueno, justamente lo que estás comentando es otro indicio de apostasía, de la gran apostasía que se está viviendo dentro de la iglesia, que es lo más preocupante, por supuesto. Sí, Pues, y algo que no le quiero dejar ir sin esto, se nos compartió un documento, un sacerdote coetáneo suyo, quien admiramos mucho, de un estudio que se hizo de los documentos del cardenal Ratzinger sobre este gran padre, gran padre de la Iglesia del siglo IV, es del teólogo Ticonius. Hay una frase que me ha dado piel de gallina, porque él refiere sobre el comentario del Apocalipsis, dice que los obispos hacen, bajo la apariencia de un regalo de la Iglesia, lo que promueve la voluntad del diablo. oh, Ratzinger se refiere a este documento, ¿no? Y bueno, le voy a mandar una copia porque realmente es sí, exquisita la sí, sí, lectura sí, y nos da a entender muchas cosas que estamos viviendo con mucha pena. sí, sí. Bien, Bueno, padre. el Ujú. Papa Benedicto ya antes de ser Papa veía con claridad estos tiempos también. Y también el cardenal Wojtyła, ¿no? Sí. Cuando habló de la antiiglesia. Sí, en 1984, ¿no? Exacto. La- En el Bien, mi Congreso querido que... padre, entonces si nos da la bendición y Sí, terminaríamos por con el supuesto. segmento Con, para la próxima mucho, ocasión. con mucho gusto. Invoco a María Santísima y a San José para que nos intercedan por nosotros y para que sean nuestros protectores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.